Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. El día de hoy, pues vamos a continuar con este estudio acerca del reino de Dios, dándonos cuenta de la secuencia que se ha llevado, recordando un poco cómo se ha hablado y se ha descrito acerca de lo que es ese reino, de cómo es el rey de ese reino, de cómo son los súbditos de ese reino, características que incluso muchos de ustedes han ayudado a aportar para darnos cuenta y tener más luz de lo que es realmente el súbdito de un reino, del reino de Dios. Continuando con este estudio, vamos a dar paso a lo que es la manera de entrar a este reino de Dios. Hay ciertas condiciones que vamos a estar estudiando el día de hoy con la ayuda de Dios, que se deben de tener claras para poder entrar al reino de Dios. De repente pues haya alguien en tu familia, en tu vecindario, que pues haya soñado por muchos años con irse a la nación del norte, y de repente pues esperan que alguien los invite. Algunos pues se van indocumentados, algunos se van de una forma pues fraudulenta, pero tratan de llegar porque es un sueño dorado para ellos, porque es algo que han anhelado por muchos años, si no es por toda su vida en algunos casos. De repente algunos familiares de ellos muy cercanos ya están allá al otro lado, y pues además de que les están enviando dinero, remesas, estamos viendo de que también pues están procurando que ellos lleguen también al otro lado, de repente a Estados Unidos, España, Canadá, no sé, algún otro lugar, donde la gente sueña ir, porque de repente piensan: voy a tener mejores condiciones de vida, voy a tener mejores ingresos, voy a poder pues ayudar más a mi familia, voy a lograr algunos sueños, algunas metas que pues tanto he deseado. Y pues la gente busca irse hacia otros lugares. De repente pues cuando llegan allá, muy pocos tratan de conseguir lo que es la ciudadanía. Tienen que hacer un trámite muy largo, muy complicado, es muy difícil, y algunos de ellos pues tratan de reunir todos esos requisitos, porque es un sueño para ellos, y no les importa que de repente reciban insultos, maltratos. Están buscando ahí cumplir todos esos requisitos que se tienen para poder acceder a esa ciudadanía de un país X. Ahora, solo imagínate el día en que les dan la noticia que esa ciudadanía les ha sido dada, les han concedido. Estarán llorando, pero de la alegría de repente. Si no felices, de repente pues hasta saltan, hasta gritan: por fin lo que tanto me he esforzado, lo que tanto he luchado, lo que tanto he anhelado, por fin lo obtengo. Para muchos pues, como te decía, de repente es el sueño más grande de sus vidas, es lo que más han anhelado. Ahora, piensa un poco cuánto tienen que esforzarse, cuánto tienen que esperar, cuánto tienen que luchar, no solamente para obtenerla, para que se las den, sino para mantenerla incluso, porque hay un seguimiento de esa ciudadanía. Y el hecho de obtenerla, algunos, yo he escuchado comentarios, pues es más difícil obtenerla. Sin embargo, hay casos para los cuales les es quitada también. De ahí te da la idea de que pues se puede perder esa ciudadanía. Vamos a estudiar la manera de obtener la ciudadanía en el reino de los cielos. Esas ciudadanías terrenales pues se quedan aquí. A la hora de la hora pues lo más que te puedes ganar es tener algunos pocos bienes terrenales que la polilla se las va a comer después de luchar con esa ciudadanía, o a lo más tal vez un ataúd, sea en Irak o sea en el país que sea, y un pedacito de tierra donde solo cabe tu cuerpo. Eso es en lo que concluye toda esa larga lucha, y es lo que mucha gente no piensa, ¿qué sigue después? Sin embargo, después de que nuestras vidas biológicas terminan, después de que damos el último respiro, sigue algo más, y ya has estado estudiando que solo hay dos destinos,
Uno es el reino de las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, y el otro es el reino de los cielos, que es el que se ha estado estudiando. Ha habido gracia en estos días, ha habido gracia viendo todo ese favor de Dios, cómo realmente es el deseo de Dios de que tú entres, de que tú llegues a formar parte de esa ciudadanía. Y vamos a ver el texto base, vamos a tomar un texto como fundamento, como columna vertebral de lo que es obtener esta ciudadanía, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los que acceden a la ciudadanía en el reino de los cielos? Los violentos lo arrebatan. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Vemos ahí cómo hay un deseo de Dios de que realmente entren. Él ya lo expone desde ese momento cuando Juan el Bautista comienza a predicar y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez que él predica y abre su boca diciendo eso, inmediatamente él se tiene claro, y ese es un momento espiritual histórico marcado en la Biblia, en donde el reino de los cielos es accesible a todo ser humano sin diferencia, hombre, mujer, judío, gentil, de la nacionalidad que seas, de la edad que seas. El deseo de Dios es que tú entres a ese reino de los cielos, y por eso Él da ese anuncio: el reino de los cielos se ha acercado, en la boca del profeta Juan el Bautista. Pero existe un medio cómo entrar al reino de los cielos, y ese medio, ese acceso, así como existe una frontera, así como existe una aduana para poder acceder a un país, sea que tú seas ciudadano o solamente un visitante, un turista, existe un medio para poder acceder a ese país. En este reino de los cielos existe un medio también, existe un paso, existe una puerta para poder acceder a ese reino. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él está haciendo alusión aquí a lo que vendría siendo una puerta, un redil, es como un cerco donde están todas las ovejas, y para poder acceder a comida tienen que pasar por la puerta. Desde la puerta hay control, así como en una aduana, en una puerta hay control y te abren las maletas y te revisan y miran si no andas armas o droga o algún artefacto explosivo, lo que sea. Te revisan cuando vas pasando por allí, y de la misma manera Jesús es esa puerta. El que quiere pasar y entrar al reino de los cielos tiene que pasar por allí. No hay otra puerta, no hay puntos ciegos. Como te imaginas en algunos lugares que la gente se mete a través de esos puntos ciegos a otra nación y tratan de ingresar ahí escapándose de todos los controles, escapándose de la puerta, escapándose de los requisitos, y entran y pues ahí están por un tiempo mientras no los encuentre la migración. Con Jesús no hay puntos ciegos. Con el reino de los cielos no hay puntos ciegos. O entras por Jesús o no entras. O entras a través de Él y la fe que se ejerce en lo que Él ha hecho, eso es lo que se refiere el pasaje, porque Él ha hecho una grande obra, porque Él ha llenado los requisitos, la parte que precisamente le corresponde a ese reino para que tú puedas entrar. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir la nación, por ejemplo: otorgarte el documento que acredita que eres ciudadano, hacerte cumplir los requisitos, llevarte a una oficina, de repente proporcionarte a alguien que te haga una entrevista, formarte de todos tus deberes, de todos tus derechos. Son las obligaciones que le corresponden a la nación a la cual la gente está optando esa ciudadanía. En el caso del reino de los cielos no hay diferencia. También hay ciertos requisitos que el reino de los cielos ha cumplido, y precisamente son los más difíciles. Ni siquiera se comparan con ese tamaño entre lo que pide una nación extranjera, por ejemplo, para un aspirante a ser un ciudadano de esa nación. Generalmente la mayor parte le toca al que aspira a ser ciudadano de esa nación. Sin embargo, en el reino de los cielos es diferente.
El que ha cumplido los requisitos más difíciles, lo más complicado, es el reino de los cielos. Y precisamente en la persona de su Rey, de Jesús. Él ha hecho una grande obra, murió en la cruz. Murió en la cruz pagando el precio, un precio que no te lo está cobrando a ti, que estás aspirando a ser el ciudadano de ese reino, sino que Él paga ese precio muriendo en la cruz, dándote de esa manera el perdón de pecados, porque no se puede entrar a ese reino de los cielos teniendo pecados, viviendo una vida en la práctica del pecado. No se puede entrar a ese reino de los cielos de esa manera. Sin embargo, aunque hayan requisitos y la mayoría y los más difíciles sean cumplidos por parte del reino y de su Rey, no vamos a evadir, no vamos a quedarnos callados con el hecho de que también hay requisitos que tú y yo tenemos que cumplir, que la persona que quiere ser ciudadana del reino de los cielos tiene que cumplir. Y esos requisitos los vamos a ver a través del manual del reglamento, la constitución de ese reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Primeramente vamos a ver uno de los requisitos en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres en espíritu, ¿cómo se manifiesta esa pobreza en espíritu? Ya se ha estado estudiando un poco acerca de eso. Se puede identificar con lo que es humildad, o sea, reconocer la profunda necesidad que tenemos de Dios, reconocer que somos los más necesitados. La palabra pobres en espíritu allí es la palabra griega tokos, ya se ha estado explicando anteriormente qué significa tokos, y es como por ejemplo un mendigo que no tiene pies, necesita que lo lleven de un lugar para otro, no tiene libertad de movimiento, no tiene manos, por lo tanto necesita que le lleven la comida, que lo cambien, que lo limpien, y es una persona que está allí dependiendo totalmente de la ayuda de los demás. Ese es un tokos, un pobre en espíritu. Depende totalmente de la ayuda de los demás. ¿Cómo se manifiesta en aquellas personas que pretenden, que desean acceder al reino de los cielos, a la ciudadanía del reino de los cielos? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, los que aún no han entrado y quieren entrar, y aquellos que ya están dentro, que son ciudadanos del reino de los cielos. No se quita el requisito se mantiene, solo que se manifiesta de dos maneras diferentes. Primeramente, la persona que desea entrar al reino de los cielos es un humilde o pobre en espíritu cuando reconoce su verdadera condición espiritual, cuando reconoce que ha pecado, porque dice que todos han pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto antes de poder acceder a la ciudadanía del reino de los cielos, reconociendo esa necesidad, el que es pobre en espíritu se da cuenta de algo, que está mal, que no puede entrar, que ha vivido en una vida de ofensa contra Dios y no se está fijando tanto, bueno, voy a dejar de fornicar porque me va a pegar SIDA, solo pensando en las consecuencias personales, no está pensando tanto en el daño personal, sino en el daño que le ha hecho a Dios, en el dolor que le ha causado al Dios que tanto le ha amado y cómo todos esos pecados llevaron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Le duele ver cómo Él le ha dado mal, le ha pagado con mal a quien solamente le ha dado amor, a quien solamente le ha dado bien. Ese pobre y humilde de espíritu, antes de entrar al reino de los cielos, es alguien que reconoce su condición de pecado, que se reconoce culpable ante Dios, que no anda diciendo, no, es que fíjese que pues caí por ahí, ¿verdad? Caí en este pecado, pero pues no es una práctica, lo estoy haciendo cada mes, lo estoy haciendo cada 2 meses. Y dice, no, el pobre en espíritu es aquel que reconoce que ha pecado. Las frecuencias, pues no importa, a él le duele lo que le ha hecho a Dios. Él se identifica y siente un poquito de lo que siente, de lo que siente Dios. Que si sintieras todo lo que siente Dios, tendrías que llegar a la cruz. Tendrías que sufrir todo lo que Él sufrió. Por eso digo, solamente sufres un poquito,
porque realmente duele cuando recuerdas todo lo que le has hecho a Dios, cómo has sido un ingrato, cómo has sido tan cruel. Entonces, cuando esa persona llega a esa condición, sabe que no merece otra cosa más que la condenación eterna. Se reconoce digno del infierno. Se reconoce que depende totalmente de Dios, que no puede hacer nada absolutamente. Sean buenas obras, sea que haga misericordia, sea que lea la Biblia todo el tiempo y esté orando, que esté ahí de rodillas todo el tiempo y hasta haga ayunos, sabe que nada de eso lo puede salvar, que nada de eso puede borrar la larga lista de pecados que ha ido acumulando en contra de Dios, que nada de eso puede hacer que sea una persona agradable delante de Dios, porque Dios a todo eso le llama trapos de inmundicia. Si tu corazón sigue siendo el mismo corazón viejo, solamente es un parche el que le está poniendo la persona que está tratando de hacer un montón de obras, pero el pobre en espíritu es diferente. El pobre en espíritu dice: dependo totalmente de la pura misericordia de Dios, de la gracia de Dios. De hecho, siento como que el suelo se va a abrir en cualquier momento y me va a tragar de un solo. Me doy cuenta que la misericordia de Dios es solamente como un hilo en ese momento, un hilo del cual yo estoy agarrado y que en cualquier momento se puede cortar. Y entonces depende totalmente de la gracia de Dios, depende totalmente de si Dios le desea perdonar. Se da cuenta de algo más, que Dios no está obligado a perdonarle, que Dios no tiene ninguna obligación en perdonarle si es él el ofendido. Dios no lo mandó a pecar, Dios no lo mandó a desagradarlo. Dios no lo hizo con una naturaleza pecaminosa para que se embadurnara en el pecado y le siguiera ofendiendo. Dios no crea gente así. Dios dice que hizo el hombre perfecto, pero que el hombre buscó muchos males. Todos se desviaron a una, y si se desviaron es porque empezaron caminando bien. Es porque caminaron bien, y para que haya un desvío, o sea, alguien que está caminando por el mal camino, pues no se desvía. Va caminando siempre por el mal camino, pero el que se desvía es que empezó caminando bien y de repente agarró otro lugar. Y eso es lo que sucede con todo ser humano, incluyéndome a mí. Bueno, en un momento, pues Dios, en el momento en que nos envía a la tierra, en que nacemos, pues a un niño no le vas a culpar de nada, con toda la responsabilidad que tiene un adulto. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y sin embargo llega un momento en que lo que necesita pues es instrucción nada más, es guianza, es que sepa hacia dónde tiene que dirigir sus pasos, es educación lo que necesita. Pero llega un ser adulto y por mucha educación que le des, por mucha guianza que le des, va a seguir haciendo el pecado, va a seguir haciendo lo malo. Tal vez ya no a todas luces, para que no se den cuenta, para que no lo vean. Sin embargo, ahí en lo oculto, ahí está, practicando lo malo, guardando en su corazón de repente iras, amarguras, de repente haciendo muchas cosas. El pobre en espíritu sabe que todo eso es desagradable delante de Dios y lo llama por su nombre, pecado. Ahora entiende eso, pues Dios no está obligado a salvarlo, de que si Dios lo salva es un favor que no merece, es un favor que no merece, es su gracia, es por pura gracia que Dios le salva. Esa convicción de pecados empuja al pecador, al convicto de pecado, a ir a Cristo. Y Cristo le perdona, no importa lo terrible que haya sido. No importa si haya sido un asesino en serie, no importa si haya sido una persona que solo haya pensado en su propio placer sexual o de codicia o de materialismo, lo que sea. Esa persona va a ir a Cristo y Cristo le perdona, porque es un pobre en espíritu, porque reconoce que tiene necesidad del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios. Hay un par de pasajes paralelos, Mateo 18:3 o Marcos 10:15. Vamos a ver, ambos pasajes nos dicen lo mismo, y si aparece dos veces en la palabra es porque tiene una gran importancia. Este es Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Cuál es la actitud de un niño? De repente pues tú no ves de que pequeñitos pues ni siquiera sabes qué es lo que desean. No le vas a decir cuál es el menú de hoy y se lo vas a leer y le vas a decir, bueno, hoy te toca el biberón con
con cereal de chocolate y mañana con el de trigo. Escoge cuál es el que quieres para ahorita. No le vas a decir eso porque no te va a contestar. Él va creciendo y depende totalmente de su mamá, de su papá para cualquier necesidad, para que lo lleven al pediatra, para que de repente se enferma, le compran una medicina. Llega el momento del crecimiento, van creciendo y lo más que puede hacer es abrir una refrigeradora. Pero si no hay nada, pues no te va a decir ahí, hijo, les acabó la carne, voy a ir a comprar un filete o algo así. Llega una etapa en que ya van haciendo, teniendo cierta libertad. A lo que se está refiriendo es a esa dependencia. Cómo depende totalmente, desde lo que es llenar una refrigeradora, desde lo que es darle de comer, porque un niño pequeño pues hasta tienes que ponerle el biberón en su boca, tienes que darle de comer con cuchara, tienes que limpiarlo, bañarlo, tiene una total dependencia de sus padres. Y es a eso a lo que se está refiriendo, no es una actitud diferente. El que aspira a entrar, a tener la ciudadanía del reino de los cielos, va a depender de Dios para todo. ¿Para qué? Primeramente para tener esa convicción de pecado, para tener ese dolor, y lo que le va a pedir a Dios es: Señor, quebrántame, Señor, hazme ver, porque hasta para eso soy un inútil, soy un ciego total, necesito que sean quitadas esas escamas de mis ojos para que pueda ver todo eso que me está estorbando entre tú y yo, y que yo pueda verte, que yo pueda saber cuán lejos estoy de ti, porque no sé ni cuán lejos estoy de ti. Y está pidiéndole a Dios prácticamente una sanidad espiritual, que le quite esa ceguera de sus ojos y que pueda ver su grande necesidad de Dios. Luego de eso, pues clamando por misericordia, una vez que se ha dado cuenta de lo terrible que es y su corazón está quebrantado, y su corazón se siente como aguas, derramado totalmente, se siente súper mal por todo lo que le ha hecho a Dios, entonces va a Dios constantemente, así como ese niño va pidiendo comida y va pidiendo para satisfacer todas sus necesidades, le pide a algún adulto que le ayude, pues de la misma manera, el pobre y humilde de espíritu va a ir a Dios. ¿Para qué? Para que primeramente le dé ese perdón en ese momento que tanto necesita, para poder estar cerca de Él, para poder saber que puede entrar con confianza ante el trono de la gracia y encontrar esa gracia para el oportuno socorro. Ese trono que no está lejos, ese trono que te está esperando. Y si tú no has llegado a ese trono, si tú todavía no te has humillado delante de ese trono, en rendición, con humildad, con pobreza de espíritu, sabes, el Rey que está sentado en ese trono te está esperando desde ya días. Está desde ya días allí, teniendo un espacio apartado para ti. Va a llegar un día en que otra persona lo va a ocupar, pero Él está cuidando ese espacio. Mientras tanto, estás allí escuchando la palabra. No resistas tu corazón. ¿Para qué? Para correr a ese espacio que el Rey ha guardado para ti. Curiosamente como es un reino espiritual, no importa lo que son distancias. Y todos los que están allí, postrados ante ese trono, están cerca de ese trono. Todos están cerca de ese trono. No hay tales de que, híjole, pues se me adelantó fulanito de tal y se me puso al frente. No, todos los que se acercan a ese trono están cerca, precisamente a los pies de ese Rey. Con esto nos damos cuenta de que Jesús cómo resaltaba el hecho de esa pobreza de espíritu. Aparece en 2 pasajes de los evangelios, se recalca de alguna manera, y es porque Dios lo está enfatizando. Tienes que volver tu corazón como el de un niño, dependiente totalmente de Dios, sabiendo que necesitas de Dios para guianza, para corrección, para protección, para amor, para cuidado. Ahora el que ya está dentro de ese reino, no va a decir, bueno, ya entré, esto era lo que quería y ya estuvo. Te van a quitar la ciudadanía, la vas a perder, o vas a dar tan mal testimonio entre los ciudadanos de ese reino. ¿Quién va a querer entrar al ver ese testimonio? ¿Quién va a querer realmente acceder a la ciudadanía de ese reino al ver un mal testimonio de alguien que se llama ser ciudadano de ese reino? Por tanto, el que ha entrado a ese reino continúa siendo pobre y humilde de espíritu. Por una cosa en primer lugar, porque sabe que en sus fuerzas no puede mantenerse dentro de ese reino, que en sus fuerzas no puede cumplir ni uno de los requisitos de ese reino y que necesita todo el poder del Espíritu Santo, necesita todo el poder para poder caminar, para poder
vivir de acuerdo a las exigencias de ese reino. Ya se vieron incluso los estatutos de ese reino. Y hasta los judíos quedaban diciendo, dura es esta palabra. Gente que estaba acostumbrada hasta a seguir rituales ceremoniales. Imagínate. Y cuando se les hablan de los pecados del corazón, cuando se les habla de esas cosas, como en los estatutos del reino, no solamente se ven las acciones externas, sino que se ven las intenciones del corazón también. Y entonces temblaban ante todo eso. ¿Sabes por qué? Porque solamente un pobre y humilde en espíritu, alguien que reconoce su propia incapacidad para cumplir todo eso en sus propias fuerzas, solamente ese puede llenar todos los requisitos para poder cumplir cada uno de esos mandamientos. El día en que esa persona piense, no, pues yo ya he vivido tantos años, ya 10 años, pues ya tengo una costumbre de vivir de esta manera, pues honrando y agradando a Dios. ¿Y para qué voy a orar? ¿Para qué voy a depender de Dios? ¿Para qué voy a clamar por ayuda de Él si ya sé qué es lo que me va a decir Él? Imagínate, ya se perdió la pobreza y humildad en espíritu. Primer cosa de la que tiene que arrepentirse esa personita. ¿De qué? De estar pensando que en sus propias fuerzas puede vivir una vida cristiana. Si aún David, cuando peleaba una batalla y de repente se encontraba con los mismos enemigos, ¿y qué es lo que sucedía? Siempre le consultaba a Dios, ¿por dónde me voy? Vete por las balsameras, vete por acá, haz esto, sales por emboscada. La estrategia iba cambiando. De la misma manera así es, porque Él sabe el futuro desde antes. Él sabe qué es lo que va a dar resultado, sabe qué es lo que tienes que hacer tú si deseas hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que Él desea. La estrategia no siempre es igual. Lo que sí es igual es que siempre tienes la misma ayuda, siempre tienes a la mano el mismo poder, siempre tienes a la mano al mismo Rey de Gloria, poderoso, fuerte y valiente, a Jehová de los ejércitos, que te va a ayudar en cada situación, en cada problema, en cada batalla de esta vida, y te va a dar la estrategia precisa que tienes que pelear para poder vivir esa vida. El siguiente requisito lo vamos a ver en Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya habíamos visto este pasaje, los violentos lo arrebatan. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje se lee: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Quiénes son esos violentos entonces? Son los que se esfuerzan. Ese esfuerzo, esa persona que agoniza para llegar hasta el final, así como el corredor de esas carreras de velocidad de repente pues tiene un calambre y está ya casi arrastrando los pies, pero está a centímetros de lo que es la meta. Pues arrastrando los pies va a agonizar y va a arrastrar ese pie y va a tirarse de un solo de repente para lo que es la meta. Va a tratar de llegar cueste lo que cueste a esa meta. Esa clase de esfuerzo es la que se está refiriendo. Ya se han dado mensajes incluso acerca de esa clase de esfuerzo. La palabra griega agonizomai, que es donde viene la palabra agonizar en español. Esa agonía precisamente, que lo das todo para poder cumplir una meta, para cumplir un sueño, para poder llegar hasta donde has deseado llegar. Así como esas personas que luchan por esa ciudadanía de X país, agonizan y lo dan todo y hasta exponen su vida, se van por el desierto, padecen hambres, los apalean, los tiran del tren, los golpean, pierden las piernas, siguen luchando por todo eso. ¿Quién dice que el ser humano no puede luchar? ¿Quién dice que, el reino de los cielos? Pues la verdad es que yo no soy ambicioso, dirá alguno. Si Dios quiere salvarme, pues que me salve. Sí, cómo no, ¿verdad? Aquellos se esfuerzan para llegar a los Estados Unidos, a X país, los corren, sufren un montón de penalidades y agonizan. Y para el reino de los cielos se merece menos. Ya vimos, la mayor parte, lo más difícil lo hizo Jesús, lo hizo el Rey. ¿Cómo no va a ser digno de que tú y yo hagamos un microesfuerzo? Un esfuerzo mínimo en comparación a todo lo que Él ha hecho. Ahora, ¿en qué consiste ese esfuerzo? ¿En qué consiste ese esfuerzo? Es un esfuerzo en la gracia de Dios, es un esfuerzo en el favor de Dios.
Es un esfuerzo, y permíteme leer el comentario de un siervo de Dios acerca de ese esfuerzo al que se refiere este pasaje. Solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, su palabra y sus rectos caminos. Cueste lo que cueste, tales personas buscan con mucho ánimo el reino con todo su poder. Es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requieren esfuerzo intenso y empeño constante. No solamente es que arrancas y dejas las cosas a medio palo, sino que vas a seguir luchando día con día. Una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se adaptan al mundo, descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Es para hombres como José, Natán, Elías, Daniel y sus 3 amigos, Mardoqueo, Pedro y Juan, Esteban y Pablo. Es para mujeres como Débora, Ruth, Esther, María, Ana y Lidia. Es para gente valiente, es para gente esforzada, es para gente que al ver la primera contradicción no va a estar ahí, ay no, qué difícil. Ya no me tiro, ya no sigo mejor. Si ves todos esos ejemplos, personajes bíblicos, gente que a pesar de la oposición, gente que a pesar de que la cosa fuera no muy agradable para la carne, que se echaran naciones enteras y reinos y gobernantes enteros en contra, ellos permanecían firmes, fieles ante ese Dios que es fiel. Y ves, no les defraudó. En algún momento busca si les defraudó. Y encuentras en esa galería de la fe, incluso en Hebreos 11, gente que dice, bueno, no vieron lo prometido, pero anhelaban algo mejor. Y sabes, Dios se lo dio, Dios se lo dio. Anhelaban algo mejor y Dios, que es fiel, les otorgó esa patria celestial. Les otorgó realmente de ellos ser el reino de los cielos. Y Dios, que no falla a esos mandamientos, a esos estatutos, a esa constitución de su reino, les otorgó precisamente el reino de los cielos. De estos personajes todos van a estar allí, todos están allí, mejor dicho, de los que acabamos de leer. Todos están ahí realmente gobernando, realmente ahí ellos como acreedores de ese reino de los cielos. Hay un pasaje más, este lo voy a leer. Mateo capítulo 13, verso 44 al 46, nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Compró esa perla, compró ese campo. No importa lo que cueste, es que se le hace tan deleitoso. Es algo que ha venido anhelando tanto, es algo que ha venido buscando tanto. Un gran científico cristiano decía que el ser humano tiene un agujero en su corazón y ese agujero tiene la forma y el tamaño de Dios. Solo Dios lo pudo llenar, solo Dios puede llenar ese vacío que algunos filósofos le han llamado vacío existencial. La persona se siente vacía y empieza a llenar, a tratar de llenar, mejor dicho, con un montón de cosas. A veces cosas lícitas, la familia, ahí están desviviéndose con su familia, hasta que llega el día en que los hijos se empiezan a casar de repente y se empiezan a ir y la persona se empieza a desmoronar. Queda el nido vacío, la crisis del nido vacío que le llaman. Y de repente es una persona que está con el trabajo y ahí está esforzándose con el trabajo, dando la vida por el trabajo, se enferma, lo pensionan de repente o llega un recorte de personal y aunque haya sido un buen empleado, pues la empresa no le queda más que socarse la faja y correr sin importar a quién sea. Y de repente lo corren a él, lo despiden.
a esa persona que Dios lo dio todo por el trabajo. ¿Y en qué quedó todo su esfuerzo? De repente hay personas pues que tratan de llenar ese vacío con placeres, con licor, con drogas, con sexo fuera del matrimonio, con un montón de cosas que sabe que son incorrectas, que le causan daño a él y aún peor, le causan daño a Dios, le causan daño a su prójimo que le rodea, le causan daño a las personas que tienen que tratar con él o con ella, pero allí está causando daño. Y sabe, el vacío queda peor. Después del primer cigarro quiere más, después de la primera copa quiere más y no se sacia y está buscando así porque es un vacío que no se puede llenar con nada de eso. Después de la primera fornicada, pues está buscando cada vez fornicar casi cada fin de semana, si no es que diario. Y está allí en esa situación que no la puede llenar nada ni la puede llenar nadie. Y está buscando en esa situación. De repente hay gente que busca, híjole, pues me voy a preparar más, voy a sacar una maestría. Saca la primera maestría y su intención pues no era servir a los demás, al prójimo, con lo que iba a aprender ahí, sino que darse el taco, enseñarle a la gente, mire, tengo esta maestría, tengo este doctorado. Y sabe, se pone a investigar y le sale que hay otra maestría más interesante y quiere llenar ese vacío con esa otra maestría. Cuando ya tiene una y busca otra y busca otra y busca otra. Gente como con 15 títulos ahí, gente que trata de llenar un montón de cosas que no tiene tiempo ni para la familia ni para él mismo porque anda enfermo y de tanto tiempo que está dedicando y de repente vacía siempre esa persona. No haya cómo llenar aquello. Los negocios, pues no, yo le voy a meter más a este negocio, voy a tratar de esforzarme más. Y ves cómo cada una de esas personas está tratando de esforzarse por algo que a la hora de la hora pues no le rinde el fruto que esperaba, no llena su vacío. Y estas personas que nosotros vemos casi a diario, son personas que ahí están acumulando un montón de cosas, un montón de conocimiento, un montón de títulos, un montón de honores, mucho placer de repente, andan buscando. Sin embargo, vemos de este pasaje de Mateo 13, cómo hay dos personas de las cuales se nos narra ahí. Uno ve un terreno, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Otro ve una perla, vende todo lo que tiene y compra esa perla. El reino de los cielos es un tesoro apreciable, que lo vas a querer sobre todas las cosas. Es algo anhelado por tu alma, es algo que vas a querer y vas a luchar por ese reino de los cielos. Se ha de adquirir el reino al abandonar todo lo que impida formar parte de él. En algunos países africanos atrapan a los monos usando un tipo de trampa muy especial. Ponen una cajita y en esa cajita pues tiene un agujero muy pequeño. Dentro de esa cajita pues ponen arroz o algo que le guste mucho, una banana al mono, pero el agujero es de tal manera que la mano vacía del mono cabe por el agujero y mete la mano, pero cuando trata de sacar la mano no puede porque está agarrando aquello que tanto desea. A menos que suelte aquello, entonces puede soltarse. Resulta que esa cajita tiene algo muy pesado y no puede irse con la caja. Está ahí amarrado con una roca o algo. La misma situación sucede. La persona pues quiere el reino, pero no puede entrar al reino, no puede tener esa libertad que de repente podría acceder ese mono si tan solo soltara eso que está agarrando su mano. Y ahí está la persona agarrando aquello como aquel pecado, aquello tan anhelado que ocupa el lugar de Dios, como un perro se agarra a un hueso. Ahí está como ese mono que está agarrando aquello que es la trampa misma que lo va a llevar a la muerte posiblemente. Ahí está, agarrado a aquello, hasta que lo vendas todo. Y a eso se refiere, no es a que te vas a quedar en la calle, en lo material, sino que identifica qué es lo que está ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y deshazte de eso en tu corazón, deshazte de eso que tanto estorba realmente el avance del reino de Dios primeramente en tu vida. Y luego pues hay mucha gente que dice que se conviertan mis hijos, que se convierta mi esposo, mi esposa. Bueno, la más grande necesidad es que el reino de Dios entre por tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tu vecindario. Dios quiere tener un súbdito de su reino. ¿Para qué? Para que al ver tu testimonio otros sean influenciados y digan, yo quiero ser como él,
Yo quiero ser como ella, me gusta ese estilo de vida. Miro cómo resiste el pecado, miro cómo tiene ese gozo. Eso era lo que impactaba más en la época de los romanos. De repente pues no había mucha libertad para tener evangelismo, lo llevaban al Coliseo romano para que lo devoraran las fieras. Sin embargo, lo que impactaba tanto era ver cómo amaban a Jesús, cómo permanecían en ese gozo aún en medio de las peores pruebas, de las mejores tribulaciones, aún en medio de la peor persecución. Y se sale el refrán de que la sangre de los mártires fue la semilla del evangelio. El evangelio no se dio, se fueron convirtiendo más y más personas y cada vez más iban dando la vida en el Coliseo. ¿Por qué? Porque realmente ese era el impacto que causaba el ver un súbdito del reino de Dios venderlo todo. Ellos lo habían vendido todo, no les importaba nada. Y sabes, por anhelar una patria celestial, por ser pobres y humildes en espíritu y por ser esforzados, por ser valientes, hoy de ellos es el reino de los cielos y están gobernando junto a Cristo. Están gobernando juntamente con Él en el reino de los cielos. Vamos a ver una característica más, un requisito más para poder entrar al reino de los cielos. Cada una de estas es súper importante y si lo ves no estamos poniendo una encima de la otra. Simplemente estamos utilizando una secuencia. Vamos a continuar con Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Jesús hablándole a un hombre de la ley, a un conocedor de la ley llamado Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, verdaderamente, que no te quepa la menor duda, cuando se usaban esta frase, es que estamos a la puerta de una gran verdad y hay que poner oído a lo que va a decir ahora, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Y antes dice el que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo, un nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos, no hay ciudadanía al reino de los cielos. Otro pasaje más, Marcos, capítulo 1, del verso 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, predicando esos estatutos del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, ya está aquí, ya está a la mano el reino de Dios. Ya puedes acceder a Él, puedes entrar a Él. Desde ese momento, hace 2000 años, ¿cuánto más ahora? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ingredientes: arrepentimiento y fe. Arrepentíos, arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente, cambio de corazón y fe. Confiar en lo que Él ha hecho, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene una grande urgencia. Dios tiene una grande urgencia para que tú entres al reino de los cielos. Lo ves aquí y bueno, las primeras palabras de Jesús. Está saliendo precisamente a predicar y en ese momento lo que Él dice es: el reino de los cielos se ha acercado. Su boca se abre. Después de tanto tiempo de haber silencio, de no escuchar la voz de Dios, a excepción de Juan el Bautista, que hablaba de parte de Dios en ese momento, por primera vez, y esta vez, fíjate, es Dios mismo hablando. Es Dios mismo, el mismo Dios que dio los 10 mandamientos en medio de truenos, terremotos, relámpagos en el monte Sinaí. Ahora le está hablando al pueblo de Israel una vez más y le dice: el reino de los cielos se ha acercado. Este es el momento, este es el tiempo para que tú y yo estemos a cuentas, para que tus pecados sean borrados, para que tú y yo podamos tener paz, para que tú y yo podamos vivir esa vida para la cual tú has sido diseñado. Está tratando de usar tu vida como quien usa un carro para manejarlo como lancha, para andarlo como en el mar. Se va a hundir, de nada sirve, se daña el motor, de nada sirve. Tu vida está diseñada para una sola cosa, para vivir para Él, para que te goces en Él,
para que anheles ese reino de los cielos, que es su persona misma. Él ha hecho todo absolutamente para que tú y yo puedas entrar. Mira las condiciones: arrepentimiento y fe. Es sencillo. Ese es el nuevo nacimiento. Arrepentimiento y fe. No puedes entrar si no has nacido de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo mientras no haya arrepentimiento. Un apartarte del pecado, un darle la espalda a tus pecados. El dolerte por ellos, sí, dolerte por ellos, pero además de eso, darle la espalda, confesarlos ante Dios y decirle: he hecho esto, yo sé que tú ya lo sabes, pero así me considero delante de ti y lo he hecho delante de ti. Señor, te pido que me perdones, ya no quiero vivir de esa manera. Y la persona está ahí realmente contrito, humillado, dolido por lo que le ha hecho a Dios. Es algo que el Espíritu Santo ha producido en su vida a través de esa convicción de pecado, de ese quebrantamiento de corazón. Ahora, si Dios lo ha hecho todo, ¿qué es lo que condiciona que tú tengas acceso a esa ciudadanía? Que muchas personas tengan acceso a la ciudadanía del reino de Dios. La parte de Dios, para nada. ¿Te das cuenta de la buena intención de Dios, del deseo de Dios, del trabajo de Dios para que tú tengas esa ciudadanía? ¿Qué es lo que obstaculiza entonces esa ciudadanía? Que tú accedas a ser ciudadano o ciudadana del reino de Dios. Es la parte humana. Es lo que tú le estás poniendo como barrera a Dios para que pueda ser obrada ese milagro del nuevo nacimiento. Vamos a entenderlo un poco más al ver Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí son dos verdades que se nos están mostrando. La gente trata de desligarlas y decir: no, pues yo confieso con mi boca. Que me falta creer en el corazón es otro asunto. O que en mi corazón he tratado de vivir las cosas de otra manera. Otra gente pues es más sutil y ha creado una teología un poco más diferente, que no es lo que quiere decir aquí en la palabra. Pues dicen: yo he aceptado a Jesús como Salvador, pero pues ahí estoy entendiendo el señorío de Cristo. Jesús no es a veces Salvador y a veces Señor. Jesús es Salvador y Señor. Son dos verdades inclusivas. Él es las dos cosas para la misma persona. No estás dividiendo a Cristo. Y ahí ves cómo esa persona, así como tiene su teología de dividida, de torcida, así es su vida también por lo general. Tiene una vida dividida. Tiene una vida en la que, bueno, dice: yo voy a la iglesia, de repente hasta tengo ministerio, de repente hasta lidero, hasta sirvo en algún asunto, predico la Biblia, hago esto, hago lo otro. Pero de repente lo ves en el trabajo y las palabrotas incluso. Y lo ves ahí que se enoja, tira las cosas, y lo ves a esa persona allí que se siente mal hasta cierto punto, porque sabe que es incorrecto. Pero cuando la confrontas y le dices: bueno, y tú dices que eres cristiano, ¿qué está pasando aquí? Es que es un área que Dios está tratando en mi vida. Es que pues ahí voy. Es que fíjese que en el discipulado hasta ahora estamos estudiando el señorío de Cristo. Y pues yo no le entendía que era el señorío de Cristo. No. La persona que ahora ha nacido de nuevo, para esa persona Jesús es Señor. Y lo confiesa con su boca de que Jesús es Señor, porque realmente lo demuestra con su vida. Porque en su corazón, como lo dice ahí, y su corazón no es ese órgano biológico del cual se está bombeando sangre a todo tu cuerpo. A lo que se refiere la Biblia con este corazón es al centro de tu alma, a donde sale tu voluntad, a donde sale todo lo que emana. Vamos a ver un énfasis en una característica más de lo que es este nuevo nacimiento. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Se nos está explicando algo, una de las características del nuevo nacimiento. Si bien es cierto, Jesús nos mostró en la parábola del sembrador 4 tipos de tierras. 4 tipos de tierras, y en 3 de ellas pues no les fue nada bien en lo que era producir el fruto que Dios esperaba, porque habían obstáculos precisamente para producir ese fruto. En este pasaje nos está mostrando algo más. Gente que escuchó la palabra, gente que de repente hasta la predicaba porque se la sabía bien, lo tenía bien metido en su mente, bien guardado. Pero llega el momento de ejercerla, de demostrar si realmente esa persona ama a Dios como dice que le ama, si realmente ha nacido de nuevo, si realmente esa palabra que ha escuchado va a producir ese fruto deseado por Dios. Bueno, ¿por qué a algunas personas no les aprovecha? De nada les sirve que sean Biblias ambulantes, de nada sirve que sean cassettes ambulantes, que andan ahí para arriba y para abajo predicando la palabra y aplicándosela a medio mundo. Es que tenés que oír esto, tenés que oír lo otro, y sin embargo en sus vidas no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no va acompañada de fe, nos dice este pasaje, nos dice Dios a través de su palabra, y no es algo que yo me saqué así de la manga de la camisa. Y le estoy mostrando con respaldo de parte de Dios, para que veas que Dios ve el corazón, que Dios se da cuenta de que a pesar de que has escuchado esa palabra, no hay un respaldo porque no la crees. O sea, no estás convencido de esa palabra. De repente dices, bueno, Dios la respalda esa palabra, si la puso ahí es porque es real, y de repente pues la persona está allí pensando, bueno, es puro conocimiento, algo como que 2 más 2 es igual a 4 y pues hasta ahí nomás. El 2 más 2 igual a 4 no te sirve hasta que vas a comprar, no te sirve hasta que vas a hacer cierta transacción comercial. Hasta ese momento el 2 más 2 igual a 4 te va a servir para algo. De la misma manera, esta verdad de la palabra de Dios te va a servir para algo, no mientras la estés repitiendo, así como quien repite 2 más 2 igual a 4, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, y queda ahí la persona repitiendo aquello como lorito, de nada le sirve, mientras no haya algo que afecte su vida. El propósito de Dios de hacerte escuchar esta palabra no es informarte nada más, no es llenar la cabeza solamente de información. El nuevo nacimiento se caracteriza por algo. No es una persona informada, es una persona transformada, es transformación, es un cambio, ya no es el mismo que era antes, ahora es algo nuevo, es una nueva persona. El hecho de que conozcas un evangelio de salvación, que te prediquen arrepentimiento y fe, no es suficiente. Es cierto que la fe viene por el oír, pero para que se ejerza fe tienes que poner un ingrediente, y esto accionar. La fe sin obras es muerta, nos dice en Santiago. ¿Cómo son tus acciones? ¿Están respaldadas por la palabra de Dios? ¿Están respaldadas por el Espíritu Santo? ¿Estás escuchando que solamente el pobre y humilde en espíritu puede tener acceso a ese reino de los cielos? Bueno, ¿cómo está tu pobreza y tu humildad en espíritu? ¿Eres dependiente a Dios para todo o solamente en algunas cosas? Esa persona que depende, que realmente ejerce la fe, esa persona pues que de repente se siente triste, ha visto tanta injusticia, ha visto tanto dolor alrededor, y pues tiene la opción de amargarse, tiene la opción de buscar justicia por su propia mano, tiene la opción de decirle todas las verdades a fulanito de tal y ponerlo en su sitio, o tiene la opción de ir a aquel que es el juez justo y que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, y que no solamente se trata, y que dice que yo le voy a hacer esto a esta persona para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, y piensa que ascuas de fuego es que caiga juicio sobre la cabeza de esa persona. No, lo que está queriendo Dios es que esa persona se convierta, que tenga un cambio de actitud, y te está utilizando a ti como testigo fiel de ¿qué? De que Dios es real, y de que si tú confías en Él, tú vas a actuar de una forma totalmente diferente. Hay gente que dice, bueno, tienes que ser proactivo. Te voy a explicar un poquito lo que es esto. No es una palabra que sale en la Biblia, pero es una actitud que realmente nos demuestra, nos caracteriza lo que es realmente un nacido de nuevo. El proactivo es una persona que no depende de las circunstancias. Es una persona que más bien, a pesar de las circunstancias, tiene sus metas claras y no va a cambiar por ello.
no va a cambiar por ello. Tiene sus metas, de repente sus metas se van puliendo cada vez más. Bueno, si antes su meta era, voy a amar a Dios, ahora su meta va a cambiar un poquito y le va a poner, voy a amar a Dios hoy más que ayer. Y si hoy era esa meta, pues mañana la va a cambiar un poquito más, lo voy a dar todo por Él. Y el siguiente día, pues, voy a morir a mí mismo, totalmente muerto, para que sea Él el que viva, para que sea Él el que se manifieste a través mío, a través de cada circunstancia. Y pues si siente dolor, si siente angustia, pues ahí va a orar, a clamar delante de Él, a derramar cada lágrima que hay en sus ojos, para que Dios realmente le consuele, para que Dios realmente ponga palabra y ponga claridad en sus pensamientos. Y si pues siente gozo, pues no lo va a manifestar ahí buscando placer por todos lados, provocando nada más placer carnal en contra de la voluntad de Dios, sino que su placer va a ser primeramente, Señor, gracias, lo pongo delante de ti y te alabo, te exalto, te glorifico por todo lo que tú has hecho en todo esto. Y pongo mi vida en tus manos, no deja de consagrarse nunca. Esa es una fe activa, una fe que realmente va provocando un estilo de vida en la persona. ¿Un estilo de vida de qué? De dependencia. No es de que siempre va a estar allí haciendo las cosas de la misma manera. Bueno, me dio resultado en aquel momento, lo voy a hacer ahorita. Lo único que sabe que le da resultado es consultarle las cosas a Dios. Ser humilde, pobre en espíritu. Acudir a Él para todo. Clamarle a Él. Depender de Él en cada situación, en cada circunstancia. Mas el justo por su fe vivirá. No es por sus buenas obras. No es porque haya permanecido en su justicia. Precisamente por esa fe permanece en su justicia. Precisamente por esa fe es que clama a Dios y es pobre y humilde en espíritu. Precisamente por esa fe es que esa persona tiene asegurado el reino de los cielos. Ninguna otra cosa que haga le sirve para entrar. Solo sabe una cosa, necesita el arrepentimiento, que ya lo pusimos claro, y la fe, confianza sencilla en Dios, en su obra. Sabe que no es por mejoras morales. Bueno, antes tenía esta debilidad, ahora pues voy a tratar de corregirme ahí. Y trata de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Busca terapias de sustitución, grupos de apoyo, esto, lo otro. Bueno, ¿de qué le sirve? Si no va a Dios, nomás corta con el grupo de apoyo, con la terapia, pues vuelve a caer en lo mismo. De nada le sirve. El que acude a Dios y el que permanece y el que su hábito es, su estilo de vida es ir a Dios para todo, esa persona no caerá jamás, porque ya lo vimos. Dios no defrauda a aquellos que confían en Él, a aquellos que van a Él. Superación personal, de repente por algo académico, de repente porque, bueno, ahora se está casando o algo así. No, no es por nada de eso. Sabe que es solamente por la fe. Sabe que no es por logros espirituales. Es que ahora predica. Es que ahora es maestra de escuela dominical. Y ahí está cuidando a los niños y les enseña la palabra de Dios. No, esos logros espirituales no cuentan para permanecer en el reino de los cielos. Hace todas esas cosas así por amor. La persona que anda con un nuevo nacimiento, que se ha arrepentido y que vive por fe, lo hace no por ganarse el cielo, sino que lo hace por gratitud a Dios. Lo hace por gratitud a Dios. Hay gente que se asusta y dice, bueno, yo tengo tantos años de estar aquí y pues no me han puesto a servir todavía y ven que estoy ahí todos los días y no fallo a ninguna reunión y pues no me están llamando para servir aquí en ninguna situación. ¿Sabes? El servicio empieza por tu familia. Cuando empiezas por tu familia, olvídate, el deseo de agradar a Dios te lleva a hacer cada vez más cosas, sin olvidar algo, la dependencia, el vivir para Él, el no descuidar lo primero y lo más importante, tu dependencia, tu humildad, la pobreza en espíritu. Una última característica que vamos a ver, un último requisito para poder entrar a ser ciudadano del reino de los cielos, lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Bueno, eso nos complementa la otra idea del pasaje de Romanos, que si confesares con tu boca, bueno, le dices Señor, pero también haces la voluntad del Padre, o sea, lo tratas como Señor, no solamente le dices Señor,
sí Señor, lo voy a hacer, así como tú dices, sino que también se comporta de tal manera en obediencia a ese Señor. Ese requisito para poder entrar al reino de los cielos es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. La obediencia es motivada por el amor, es motivada por la fe. De repente hay personas que dicen, yo voy a obedecer para que Dios me perdone. Bueno, una cosa es que te tienes que arrepentir y darle el marcha atrás, pero Dios te perdona solamente si crees en Él. Solamente si reconoces que ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz basta para perdonar todos tus pecados y te rindes con un corazón contrito y humillado. El legalista no va a Jesús, el legalista no se arrepiente. El legalista sigue con su práctica de pecado y a la vez busca obedecer algunas cosas. Y trata ahí de hacer las cosas en sus propias fuerzas. El legalista lleva una carga muy pesada. O sea, ¿por qué? Por soberbio. Porque es una persona que no quiere rendirse a Dios. Porque es una persona que ahí está, quiere perdón de pecados, quiere cielo. Pero es una persona que lo está haciendo en sus propias fuerzas y que busca esforzarse, llevar esa carga tan pesada, pensando de que por llevar esa carga tan pesada Dios le va a perdonar, cuando ya ha sido dado todos los requisitos. Acudir a Jesús, ir a Él con corazón contrito y humillado, dolido por todo lo que hemos hecho, reconociendo que en mis propias fuerzas no puedo ni siquiera vivir esa vida, pero voy a Él en dependencia, en rendición, en humildad, en pobreza en espíritu, clamándole a Él para todo, yendo a Él para cada situación, para cada problema. El camino de Dios es arrepentimiento y fe. El camino de Dios es que le des marcha atrás a toda una vida de pecado, a que reconozcas que en tu vida no ha habido nada bueno, ni siquiera tus mejores acciones, sea lo que sea que hayas hecho, nada bueno ha habido. Y por lo tanto, necesito nacer de nuevo, necesito tener un nuevo corazón, porque ese corazón que yo tenía antes era un corazón de piedra, un corazón en el cual Dios no podía escribir nada, porque era un corazón demasiado duro. Y Dios entonces hace un pacto con esa persona que es humilde y pobre en espíritu, que es obediente, que se esfuerza, que camina de una forma valiente, sin importar las contradicciones, y hace un pacto. Yo escribiré, dice, mis leyes en su mente y en su corazón, y les daré un nuevo corazón, un corazón ahora sensible a la voz de Dios, un corazón que ahora puede escuchar la voz de Dios, y ellos serán a mí por pueblo y yo seré su Dios, dice en ese nuevo pacto. O sea, ya no solamente va a ser una exclamación de boca, una confesión oral de decir, sí, Dios es mi Dios. No, ahora será mi pueblo y yo seré su Dios. Habrá una relación de amistad. Así como que yo me imagino a Israel en algún momento, la idea de Dios de haber sacado a ese pueblo de Egipto. Cuando Dios los llamaba a ese monte, al monte de Sinaí, Él buscaba que ellos estuvieran cerca de Él, atraerlos de tal manera. Yo creo que esa era la idea de Dios. No me cabe la menor duda de que eso era lo que Él pretendía. Pero ellos, en lugar de buscar llenar ese vacío, en lugar de ir a Dios para satisfacer toda necesidad, ahí estaban, no, ahí van, mejor volviéramos a Egipto, mejor hubiéramos hecho esto. Bueno, mejor volviéramos al mundo, dice mucha gente hoy. Mejor sigamos haciendo las cosas que hacemos, la maldad. Sigamos buscando luchar en nuestras propias fuerzas. Total, yo lo que quiero son amigos, dirán muchos jóvenes. Total, yo lo que quiero es ganarme a mis compañeros de mi salón, de mi aula, que sean mis amigos y que podamos divertirnos juntos. ¿Y de qué sirve? Cuando el propósito de Dios es realmente darte esa amistad, esa satisfacción. Que un adolescente no puede gozar sanamente con Cristo, es una mentira del diablo. Dios te puede dar mayor gozo. Dios te puede dar un gozo supremo, súper más grande, que quizás las barzonadas y chabacanadas que a veces se hacen entre muchos jóvenes, que a veces hasta hacen chistes de cosas sagradas incluso. Entonces, date cuenta de cómo realmente hay toda una serie de requisitos. Comparados con todo lo que Él ha hecho, son nada. Y te los resumo. Humildad y pobreza en espíritu. Una persona totalmente dependiente de Dios. Valentía, esfuerzo. No le importa, no escatima los costos que sea, con tal de lograr el estar cerca de Jesús. Y no busca tanto las bendiciones, lo que busca es su persona.
Nuevo nacimiento, esa persona ha nacido de nuevo. Vive luego de haberse arrepentido, de haberle dado la espalda a sus pecados, vive una vida de fe, confiando en el perdón de Jesús, para perdonar sus pecados pasados y para obtener la gracia necesaria para vivir una vida cristiana cada momento, cada segundo, cada instante. Y finalmente, una vida de obediencia, una vida que realmente denota que esa persona camina por fe, porque es una fe obediente, es una fe que busca la voluntad de Dios a cada momento, y como busca la voluntad de Dios a cada momento, le agrada. Su deleite es la ley de Dios, y es más dulce que la miel para esa persona. Cerramos entonces con ese mandamiento de Jesús. Si vamos a buscarle obediencia, vamos a ver cuál es ese mandamiento. De nuevo, Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el primer mandamiento que dio Jesús al salir a predicar. El reino de Dios se ha acercado. Te pone la promesa antes, al inicio, y luego los requisitos: arrepentíos y creed en el evangelio. Cerremos los ojos para podernos concentrar, poder meditar un poco en la buena voluntad de Dios. El día de hoy no solamente te ha dado información. Estoy seguro que su Espíritu Santo está aquí procurando una transformación en tu corazón, procurando sellar ese nuevo pacto en tu vida, un nuevo pacto permanente. No como el viejo pacto, porque el viejo pacto te mostraba cuál era la voluntad de Dios, pero no te daba el poder para cumplir esa voluntad de Dios. El nuevo pacto, el pacto que Dios quiere suscribir contigo hoy, es un pacto para que tú puedas entrar al reino de Dios. Es un pacto que te da el poder para poder vivir cada día la vida de Dios, para poder caminar con Él a cada momento. ¿Has visto cómo el Señor, como Dios, ha dispuesto todo? Y lo ha hecho todo para que tú puedas entrar. La pregunta es: ¿eres pobre y humilde en espíritu? ¿Cumples ese primer requisito de pobreza y humildad en espíritu? ¿Estás dispuesto a esforzarte, a ser valiente, a no escatimar los costos, a darlo todo por Él? ¿Estás dispuesto, dispuesta a arrepentirte y a vivir una vida de fe para generar en ti un nuevo nacimiento, para nacer de nuevo, para que puedas nacer, ahora sí, de agua, o sea, limpio de pecados, y del Espíritu, o sea, con poder para poder vencer cada día, para poder caminar y practicar las obras de Dios, el fruto del Espíritu? ¿Consagras tu vida a Dios para obedecerle, para rendirte a Él cada momento, cada día? El día en el que el reino de los cielos se ha acercado es hoy. No tienes que esperar mañana, no tienes que esperar que las circunstancias cambien. Ya ves, el que busca el reino de los cielos es esforzado, es valiente. No le importan las circunstancias, no importan los problemas y las contradicciones. De repente estás pensando: si me vuelvo cristiano voy a tener problemas en casa, ya me van a hacer malas caras, ya no va a ser tan fácil. Y pues ahorita, sin ser cristiano, pues puedo decirle la verdad a cualquiera, pero yo sé que si me vuelvo cristiano tengo que consultarle a Dios para poder abrir mi boca. Y pues eso como que no me gusta. El reino de Dios es para valientes. Y el valiente no es el que abre su bocota para decir la verdad a quien sea y a quien le dé la gana. El valiente es aquel que, a pesar de que vaya en contra de su voluntad, a pesar de que vaya en contra incluso de la voluntad de los demás, porque muchas veces lo que buscan los demás es enojarte, es provocarte, porque quieren verte derrotado, porque quieren que ofendas a Dios. Y más que ellos, pues Satanás mismo, este mundo, la carne misma. Es valiente aquel que busca hacer la voluntad de Dios, a pesar de que las circunstancias sean opuestas, a pesar de que los vientos sean contrarios. Él busca llegar a la misma meta, y es agradar a Dios ante todo. ¿Deseas agradar a Dios? Padre, te doy las gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres verdadero. Señor, estoy seguro que en este momento en sus asientos hay personas que están meditando esta palabra,
que están deseosos de entrar a tu reino, Señor, que han escuchado los requisitos para entrar a tu reino. Señor, te pido que no les dejes, que estés ahí contendiendo con ellos y que seas tú, Señor, atrayéndolos a ti, Señor. Que seas tú, Señor, manifestando todo tu poder, dándoles las pruebas suficientes de que tú eres real y de que esta palabra que se ha predicado desde aquí, eres tú el que la pusiste en tu palabra, Señor. Eres tú el que la imprimiste en tu Biblia, en la Biblia, Señor, para que llegara hasta nosotros, para que entendiéramos cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, Señor. Te pedimos, Padre, que haya un anhelo ferviente, una agonía por entrar al reino de los cielos, por ser ciudadano, ciudadana del reino de Dios. Señor, glorifícate a través de tu santa palabra. Señor, trae, Señor, todo lo necesario. Confronta a cada uno de acuerdo a su necesidad, Señor. Y te pedimos que seas tú llevándote toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, el poder. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Amén, Señor. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela solo a Él. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. He encontrado al amado, nunca
jamás lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.